¿Qué tal amigos? Un saludo, una nueva entrevistada aquí en nuestro portal web, en nuestra revista digital. Se trata de Andrea Vera, portera de la selección ecuatoriana de fútbol que actualmente milita en el Club Ñañas. Nos acompaña hoy y nos va a contar toda su trayectoria y muchas cosas que piensa al respecto del deporte. Andrea, bienvenida a Tercer Fútbol. Un saludo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, es un gusto para mí estar en esta charla contigo y también te agradezco por la acogida. Chévere, muchísimas gracias. Vamos desde el inicio. ¿Cómo se desarrolla el amor por el fútbol, el amor por el deporte? Sabes que yo, nada, o sea, en realidad empecé a jugar fútbol porque me gustaba mucho desde chiquita, así no tenía muchos referentes. Tú sabes que antes era un poco más difícil, no es que las mujeres salían jugando fútbol en propagandas en la tele o en carteles, en pancartas o en propagandas así. Entonces, en realidad yo jugaba con hombres, con mis amigos y a partir de eso, pues una ventaja también es tener talento, ¿no? Y, y nada, o sea, a partir de ese momento simplemente seguí jugando hasta ahora. ¿Cómo es la infancia de una niña que justamente nos adentrabas un poco que por ahí existían, todavía existen, pero quizás antes un poco más prejuicios sobre que una niña juegue fútbol? ¿Cómo se desarrolla la infancia de alguien que tiene gusto por el deporte y que en algún tiempo y quizás ahora también lo estigmatiza con que es solo para hombres? Pues, em, puede ser una barrera para muchas, depende también de cómo te lo tomes, depende de tu entorno familiar. Creo que el entorno familiar también, es una parte súper importante. Tipo, a mi mamá no es que le gusta muchísimo, ¿no? O sea, pero siempre nunca estuve en contra de eso, ¿sabes? Entonces, sí me compraba mis pupos, mis canilleras, iba a verme cuando jugaba en el colegio. La parte difícil que tuve yo fue más, en realidad, cuando con las reglas de los colegios, y de las ligas, ¿no? Hubo colegios que sí me dejaron jugar. Por ejemplo, cuando yo estaba en el SEC, fui la primera mujer en jugar un campeonato que era de todo de hombres, pero, por ejemplo, en las clases de educación física, las mujeres tenían que ir a gimnasia rítmica o gimnasia y los hombres a deportes de contacto como fútbol, básquet, etcétera. Y no me prohibían jugar fútbol rotundamente. Me hacían llorar, yo me iba, a veces me encerraba en el baño toda la clase. Entonces, creo que fueron épocas fuertes más que todo por las reglas que habían antes y por el uniforme, que siempre es como que uno tenía que ponerse falda. Si iba en pantalón para jugar fútbol en el recreo con mis amigos, entonces me mandaban al rectorado, llamaban a mis papás o me regresaban a la casa, me sancionaban. eh, entonces, es lo que te digo, la parte más difícil fueron las estructuras que habían en el colegio y y en esas instituciones. De esa realidad que nos cuentas en aquel tiempo a lo que vives ahora, ¿qué diferencias encuentras en general en el fútbol femenino? Un montón, un montón. Y primero, empezando por lo que te dije antes, o sea, antes tú veías el referente de una mujer y era una mujer con el detergente, una mujer con la plancha, haciéndole propaganda a lavaplatos, a ese tipo de cosas y de roles, ¿no? Que te mete la sociedad en la cabeza, pero, o por ejemplo en el colegio, o inclusive las que más comentarios negativos hacían eran las mismas mujeres, ¿sabes? Sobre mí. Yo tenía más amigos hombres porque por último jugaba con ellos, Claro, pero eran las mujeres las que me decían, esa machona, esa man parece hombre, simplemente porque jugaba fútbol, ¿sabes? claro. Em, pero ahora la diferencia es abismal, o sea, primero tienes redes sociales y con las redes sociales puedes hacer lo que quieras y ver lo que tú quieras. Entonces, puedes ver mujeres jugando fútbol, puedes ver partidos de mujeres
no podía hacer eso antes. Em, Propagandas de mujeres haciendo deportes de contacto, de gimnasia. Mira estas propagandas de Nike, de Adidas, impulsando como que el empoderamiento de la mujer en la sociedad. Eh, Tienes ya mujeres como yo, que ya tenemos, por ejemplo, 28 años y que ya somos una influencia para las pequeñas, ¿sabes? O tal vez de algunas Claro. son sus mamás, ¿me entiendes? Las que ya son mamás. Entonces, eh, ya es otra generación. Creo que las cosas han cambiado muchísimo, la mentalidad ha cambiado muchísimo, a pesar de que todavía hay cosas que sí se deben cambiar, pero yo creo que vamos por un buen camino. Adentrándonos un poco más en la cancha, ¿de dónde surge o por qué el puesto de arquera? En realidad yo era jugadora, verás, y en los entrenamientos a veces típico que pierdes y tienes que ir al arco. Entonces me mandaban al arco cuando perdía y la verdad es que me iba bien. Entonces, en ese entonces, yo empecé a entrenar con la Universidad San Francisco a los 17 años, ya como club, diario y así. Y mi entrenador, Vladimir López, me dijo que me pruebe que si quería empezar a entrenar como arquera y ver cómo me va y si me gusta y esas cosas. Él siempre fue una persona que no es que te obligaba a hacer las cosas, sino eh, la, la, mm, lo principal era que disfrutes. Entonces, bueno, prueba. Probé, al principio es fuerte el entrenamiento de arqueras porque aprender a caer, los morados, Ah, los golpes y perder ese como miedo, ¿no? Que hay a saltar y volar. Pero nada, a partir de eso me encantó, me gustó mucho el puesto y fue en cuestión de meses que ya me llamaron a la selección Pichincha. En un poquito menos de un año ya me llamaron a la selección del Ecuador. También tenía un buen preparador de porteros, entonces creo que todo jugó a favor de eso en ese entonces. bueno, sin duda el puesto del arquero, de la arquera es distinto, tiene una vestimenta distinta, tiene guantes. Eh, Tú futbolísticamente, ¿cómo defines al puesto de una arquera? Bastante responsabilidad, liderazgo, resiliencia y no es un puesto de figureteo como nosotros decimos, ¿no? Que no es que tú puedes sacar 3 goles cantados y tu equipo coge y hace un gol y el jugador del partido va a ser la persona que hace el gol. Ah, Y todo el mundo va a hablar de esa persona. Así mismo con los errores, o sea, y viceversa, o sea, puede ser un arquerazo. Mira cómo lo han acabado a Donnarumma en redes. sí, justamente. Entonces, es súper injusto porque es una posición en la que primero tienes que entrenar un montón, o sea, un montón. Tu mente tiene que estar a tope en todo momento, no es que tienes todo un equipo detrás para que ayuden a resolver el error que tú cometiste o el mal pase o cosas que pasan, ¿sabes? Entonces, em, sí es una gran responsabilidad y es una posición única, no es una posición para cualquiera, porque si una persona no, por ejemplo, no está acostumbrado a ser arquero, te deprimes, así de Ah, simple, o sea, porque obviamente hay cosas muy lindas y uno tiene celebraciones internas y festejos internos que tal vez los jugadores no lo entienden muy bien, pero, y asimismo los errores para un arquero es, si no te recuperas puede ser el fin de tu carrera también, entonces es bastante mental, diría yo. justamente, ya nos hablabas un poco de los inicios de tu carrera en la Universidad de San Francisco, pero también has jugado en varios rincones del mundo, en Europa, en Estados Unidos. Cuéntanos cómo inicia esa trayectoria internacional. Tengo entendido que es en los Estados Unidos. ¿Cómo se desarrolla aquella experiencia?
Bien, ¿sabes qué? El salir del país me abrió las puertas a muchas cosas, a conocer otras culturas, a conocer los diferentes tipos de juego, modelos de juego, entrenadores, jugadoras, jugadores. em, y si tú eliges aprender de todo, entonces eres una esponja, ¿sabes? Y tomas todo para alimentarte y que sea un impacto positivo en ti. Yo salgo por primera vez en el 2015 a raíz del Mundial y Juegos Panamericanos. Tuve un buen partido con Costa Rica, me vio un entrenador y me ofrecen una beca. Em, entonces, a raíz de eso, bueno, acepto la beca. En Estados Unidos ya aquí tenía problemas, ¿sabes? Porque yo estudiaba arquitectura, ya yo estudiaba arquitectura 3 años, pero nunca quisieron justificarme las faltas, algunos profesores se burlaban, no me querían tomar los exámenes ni siquiera antes de. Igual la arquitectura es una profesión en la que si me concentran un mes, no es que yo puedo ir a la universidad y decir, ¿sabes qué? Justifícame un mes, es imposible. Es Claro, imposible igualarte en arquitectura. No puedes seguir esa carrera en línea. Entonces, sí lo entendí por un lado, por otro lado también hubo falta de apoyo. Eh, y creo que, por ejemplo, el modelo que hay en Estados Unidos debería ser un modelo a seguir por los otros países, ¿sabes? Porque es, impulsan este tipo de cosas y al mismo tiempo que impulsan este tipo de cosas, o sea, el deporte, o sea, eres un estudiante becado, eres un estudiante que juega, em, entonces, bueno, obviamente tienes que ser buen estudiante porque tienes que mantener cierto promedio y tienes que rendir en la cancha, entonces estás ocupado todo el tiempo. Sí puede ser una presión, claro, pero con esto también hay una liga universitaria y las ligas universitarias allá son súper fuertes. Y esto vende y es marketing, ¿me entiendes? Entonces las marcas ya empiezan a poner ojos en los atletas. Y, por ejemplo, si tú ves el fútbol americano, la liga universitaria de fútbol americano es igual o más vista que la NFL claro, y produce millones de dólares. O sea, las universidades en Estados Unidos tienen estadios para 80.000 personas, estadios pequeños tienen aforo de 40.000 personas. Entonces, imagínate lo que es tener, por claro, ejemplo, la Universidad de Notre Dame, 80.000 personas. Es plata. Y por último, sí, uno habla de una manera como que, el deporte, qué lindo, lo aleja de los vicios, tal vez, de las drogas, te hace una persona íntegra, son cosas que te forman. Y si lo ves por el otro lado, también produce mucha plata, claro, que es lo que en realidad mucha gente tiene interés y es por eso que se sale adelante o no, ¿no? Bueno, me graduó en Estados Unidos y, y elijo hacer un máster en Italia, al mismo tiempo que jugaba para un equipo, pero mi prioridad era acabar este masterado porque era un máster con profesores muy buenos, era por ejemplo el entrenador de la Fiorentina, eran los preparadores físicos de la selección de Italia, eran todos los científicos deportivos de la selección de Italia, de la Federación de Italia, nutricionistas igual de la federación. Teníamos también una psicóloga que hacía como coaching deportivo, eh, ella fue a las Olimpiadas varias veces y es la psicóloga de varios atletas olímpicos de la selección de Italia. Entonces creo que era una experiencia súper enriquecedora. em, y a mí también creo que siempre el fútbol ha ido de la mano con la educación y también me encanta estudiar, o sea, me encanta estar actualizada, la parte científica del deporte, de todo esto. Acabo mi masterado y digo, bueno, ahí sí voy a dedicarme 100 al fútbol. Obviamente tengo que seguir con mis estudios, actualizándome, leyendo, pero ya tengo mis títulos de la mano, ¿sabes? claro. Entonces, bueno, pasa esto y firmo con un equipo de España, con el Collerense del Reto Iberdrola. Y fue una experiencia súper linda, aparte de que estaba en un lugar súper lindo.
Justo ese año había cambiado la tabla a raíz del COVID y nos tocó con los 8 primeros equipos de la tabla, con los 8 mejores equipos. Entonces estaba el Barça B, el Alavés, Español, Zaragoza, Osasuna, Siagul, AM. Entonces fue difícil, sí, pero una experiencia espectacular, para ser sincero. Bueno, para puntualizar, tú seguiste en Estados Unidos la carrera en Sport Scientist y en Italia la maestría de Sport Management, ¿verdad? Ajá, sí, así es. Justamente, muy interesante ligar el tema universitario con el tema también deportivo. Eh, Vamos con el tema de la selección, que quizás ese es un capítulo aparte en su carrera, en tu carrera. Eh, ¿Cómo viviste el Mundial de Canadá 2015? ¿Cómo fue aquella experiencia? El mundial, uff, eso fue otro nivel. Cuando nosotros fuimos primero cuando nosotros fuimos a Trinidad y Tobago, ni siquiera los ecuatorianos creían en nosotros, ¿sabes? O sea, decían que nos iban a meter 4 goles, nadie, o sea, muy pocas personas estuvieron con nosotros. De hecho, cuando nosotros viajamos, en el aeropuerto no había, que había un periodista, 2 periodistas tal vez, que eran las de siempre, Belén Quinatoa, Anita, que siempre han estado con nosotros desde que empezamos, ¿sabes? Y luego en Trinidad y Tobago, o sea, el momento en el que aquí empatamos 0-0 y en el partido allá todo el estadio estaba lleno de rojo, tambores, desde la noche anterior nos gritaban, y justo nos ponen un hotel frente al estadio. Mientras estábamos en la charla técnica oíamos el boom, boom, boom de fondo y nosotros como que con nervios de acero. Y nada, pues fue un partido a muerte y aparte de que fue un partido a muerte, metemos un gol a último minuto, o sea, faltando ni un minuto para que se acabe el partido y nos volvimos locas. O sea, cada vez que lo he contado un montón de veces y todavía se me eriza la piel. Entonces, yo me pellizcaba porque no sabía si estaba soñando. Y era así, por favor, que sea verdad, por favor. De verdad que me pellizcaba el brazo. Y bueno, clasificamos y cuando clasificamos después, estábamos en la piscina del hotel, no podíamos tomar, y entonces nos bajaron un montón de Gatorades, porque nosotros decíamos que tomábamos con Gatorade, y todo el mundo estaba en silencio en la piscina, ¿sabes? En silencio absoluto. Em, Nada, era como la satisfacción, la impresión de decir, uff, estamos en un mundial, ¿sabes? Las cosas de mi país van a cambiar por esto, porque a raíz de que nosotros clasificamos al mundial, el fútbol femenino en el Ecuador se fue para arriba, ¿sabes? Sí. Y nosotros sabíamos que si no clasificábamos al mundial, tal vez seguíamos en las mismas o se nos quitaba el apoyo. Entonces, estar en otro país y saber toda la revolución que causamos en el fútbol femenino del Ecuador fue eh, un sueño, saber que no es solo fútbol, sabes que puedes hacer un impacto tan grande, eh, clasificando al mundial, que no es solo el fútbol femenino es distinto al masculino, sabes, para mí son categorías diferentes y nosotros estamos en el proceso de un cambio social. Obviamente también en el fútbol masculino ha existido esto, o sea, te hablo, por ejemplo, de tiempos muy atrás, te hablo, por ejemplo, de la esclavitud. Acuérdate de, por ejemplo, de los partidos en Argentina que supuestamente si ganabas, te liberaba, te daban tu carta de libertad, eh, porque el fútbol siempre ha sido político, ¿sabes? Y yo lo considero una herramienta para hacer estos cambios. Con nosotras, sobre todo con la mujer en Sudamérica, en el país y todo eso. Entonces, en realidad, no es solo un partido, no es clasificar al mundial, no es marcar un gol, es todo lo que viene con eso. Muy interesante realmente. Son alrededor de 10 años en los que tú vienes siendo seleccionada a la tricolor femenina. ¿Cómo lo analizas tú esta década, quizás un poco más?
porque no es fácil, la verdad, tanto en fútbol masculino, femenino, mantenerse tantos años en la nómina de una selección. ¿Cómo lo consideras tú? Pues cada vez que hay una selección, cruzo los dedos para que me llamen, en realidad, porque uno no sabe cómo va a pensar un director técnico, una directora técnica, eh, y uno simplemente, tu deber es hacer tu trabajo en tu club y esperar poder tener la oportunidad de que te llamen y representar al país y una vez estar en la selección, dar todo de ti, porque no es solo como que ponerte el uniforme y decir, wow, estoy en la selección del Ecuador, sino es tu país, ¿me entiendes? O sea, estás cargando con la responsabilidad de millones de ecuatorianos y por parte de nosotras, de millones de mujeres también y de las niñas chiquitas que nos siguen ahora y de las cosas que pueden pasar a futuro con el fútbol femenino. Entonces, por ejemplo, imagínate si nosotras clasificamos al Mundial este año y el impacto que va a haber. Si ya a partir de que nosotras clasificamos al primer mundial, empezaron a seguirnos, empezaron las entrevistas, habían periodistas en los aeropuertos, ahora nos van a despedir a los aeropuertos, algunos nos reciben, nos buscan. eh, entonces yo creo que es una responsabilidad bien grande también, es un orgullo. Y también es muy lindo, es una experiencia muy linda poder representar a tu país, estar con las mejores jugadoras del Ecuador, porque pues se supone que es así, ¿no? O sea, la selección del Ecuador es la representación del fútbol femenino de ese país, así que eh, nada, trabajar, cuidarnos dentro y fuera de la cancha, dentro y fuera de las convocatorias, responsabilidad individual y conservar ese deseo de cumplir el objetivo que todas tenemos ahora. Y en la actualidad, se han jugado varias fechas dobles durante los últimos meses con Argentina, con Perú, con Venezuela. Recientemente, hace pocas semanas, regresaron de Chile. ¿Cómo observas tú, cómo canalizas tú este proceso que viene desarrollando la profesora Emily Lima? Em, bueno, es una ventaja poder tener ahora fechas FIFA, ¿sabes? Porque antes no nos daban. Y es por eso que se nos complicaba cuando llegábamos a la Copa América, porque llega sin un proceso, sin una estructura, sin a veces con jugadoras lesionadas, y en realidad es como que te mandan a la guerra con pistolitas y todo el mundo tiene granadas, bazucas, metralletas, y eso era prácticamente el fútbol de nosotras. Pero ahora, a pesar de que no se han dado resultados y que es lo que muchas personas no entienden, porque dicen, sí, sí, pero el fútbol es de resultados, el fútbol es de resultados. Sí, el fútbol es de resultados, pero el fútbol femenino ecuatoriano es diferente, porque la selección ecuatoriana no tiene una base sólida, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Llega el cuerpo técnico de la profe Emily a crear una base, ¿sabes? Sí, 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 sin duda. Alex. Sin duda, y se nota como en ciertas posiciones incluso se atreve a hacer cambios de jugadoras que en su club por ahí son delanteras, por ahí son de contención y las lleva a jugar de centrales. Se nota que está buscando una base y conformar una potencialidad en las jugadoras que está convocando. Sí, o sea, es como que si una persona, si tú te pones en el rol de ella, ¿me entiendes? Primero es una persona que yo la apoyo 100% y que todo el mundo se puede equivocar, ¿me entiendes? Pero tienen que haber ese tipo de errores para que ella pueda saber cuál es el 11 que va a saltar en la Copa América y se va a jugar un mundial. Entonces, obviamente, o sea, en todos los experimentos, te hablo de la parte científica, te hablo de todo es por medio de los experimentos que tú haces que salen las cosas. O sea, no es que
¿cómo se inventó la luz? ¿Cómo se inventó el foco, ¿sabes? O sea, no es que, había un manual y te decía esto tienes que hacer, no, o sea, tienes que probar un montón de cosas, tienen que fallar un montón de cosas que te lleven a decir, pim, 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 hizo circuito, ok, esto es lo que va, ¿me entiendes? Sí, Entonces, obviamente, vamos a perder. Igual ese no era el objetivo de ella, venir a ganar partidos de las fechas FIFA, porque ¿de qué te sirve ganar los partidos de las fechas FIFA y poner jugadoras que tal vez no van a jugar o no van a llegar a la Copa América y en la Copa América no pasa nada, ¿me entiendes? Entonces es como que quién se siente más cómoda en su modelo de juego, eh, y cuál es la estructura más fuerte que ella puede tener para cuando nosotros tengamos estos partidos, que son definitivos, ¿me entiendes? O sea, claro. todo se basa en un mes. Todo el trabajo de un año, de 2 años, se va a basar en que de 5 a 8 partidos, ¿sabes? Entonces, eh, no, es algo, es un poco tonto que la gente busque resultados en nosotras ahora, obviamente nos da fama y todas esas cosas, pero ese no es el objetivo. El objetivo es la Copa América, Claro. que estamos a meses de la Copa América. Y sí se ha visto un cambio, ¿sabes? O sea, mira, por ejemplo, el partido que tuvimos con Brasil al principio, hace un poquito más de un año, luego mira los partidos contra Argentina. Y obviamente viene Chile, pero nosotros nos enfrentamos a Chile después de diciembre estar inactivas, enero estar inactivas, no empezaba la Superliga, las jugadoras recién estaban empezando la pretemporada, entonces son cosas y factores que la gente no ve, ¿me entiendes? Cuando nosotros jugamos contra Argentina tuvimos un periodo de concentración, eh, antes y luego vino la fecha FIFA y ahí empezó otra concentración, ¿sabes? Entonces mira lo que hace, eh, el trabajo de un equipo cuando es constante. Entonces, ahorita, ¿qué fue lo que pasó en la selección? Tuvimos un partido contra Chile, nos convocaron a la casa de la selección a viajar y ver cómo están las jugadoras después de 2 meses de inactividad. Claro. Entonces, es hacer lo que puedes con eso. Bueno, ahora justamente llegas al Club Ñañas. ¿Qué perspectivas tienes tú para este año en este club quiteño? Eh, Primero, siento muchísima felicidad de estar en este club, porque ya lo he dicho en repetidas ocasiones, es un club que cree en mí. Francisco, el profe Francisco él fue mi primer entrenador, o sea, la primera vez que yo fui a la selección tenía 18 años y él era el preparador físico. Entonces me conoce desde siempre, es una persona que siempre me apoya, a veces me llama cuando estoy en la selección. em, Veo, una muy buena atmósfera en el club. em, yo estaba empezando a, a no disfrutar de mis entrenamientos y del fútbol en sí, ¿sabes? Creo que te pueden coger épocas o son cosas normales de las que por lo general no se habla, ¿me entiendes? Pero en ese sentido yo sí, soy abierta porque creo que la salud mental debería ser así. Em, pero desde el primer entrenamiento, uy, lo disfruté al máximo, disfruto de todos los entrenamientos que estoy ahí, tengo mucha fe en el club, queremos ganar la Superliga, somos un equipo fuerte, queremos llegar a la Copa Libertadores y hacer un buen papel. em, y, y eso en realidad, cada vez que me mencionan al club, siento cosas buenas. Tengo dos preguntas para concluir la entrevista. La primera, tenemos un fútbol moderno que quizás en el ámbito masculino es más notorio con el VAR. Nos hablabas tú de una transición con el fútbol femenino en Ecuador desde el Mundial. Vimos también que en el partido con Argentina, justamente tú junto a tus compañeras hicieron un reclamo de buscando igualdad. En general, ¿cómo ves tú este fútbol moderno? Mm, Creo que todo es evolución, ¿sabes? Muchas personas serán fanáticas también del fútbol antiguo, pero en realidad es por algo que el fútbol moderno está vendiendo más, ¿sabes? O sea,
El, el fútbol de ahora es muchísimo más rápido. Es muy rápido, tienes menos errores, te cuidas más, hay más inversión en el cuerpo de un jugador, es como un robot, ¿me entiendes? O sea, no en el sentido de que no es un ser humano, ¿me entiendes? O sea, a veces sí se nos va esa partecita de que no empezamos a calificar a los jugadores y a las jugadoras simplemente por lo que hacen en la cancha, ¿me entiendes? Y en realidad somos seres humanos, o sea, no somos máquinas, es lo que el ejemplo que te dije antes, o sea, ahorita lo están acabando a Donnarumma, ¿me entiendes? Cuando no saben cómo se siente él y las horas de trabajo que pone él diarias para poder estar ahí, ¿sabes? Claro. Entonces sí, en ese sentido es eh, un poquito injusto, pero eh, ¿qué te digo? Creo que todo es evolución. Creo que gracias al fútbol moderno es que existe el fútbol femenino. Bueno, el fútbol femenino ha existido desde siempre, ¿no? O sea, empezando por ahí, porque si vemos en la historia, nace en Inglaterra, empieza a vender más que el fútbol masculino y luego se tapa el fútbol femenino y saca en el fútbol masculino. Esa es la verdadera historia del fútbol Sí, sí. femenino. Em, pero yo creo que todo es para bien. Es como la pregunta que me hiciste antes. O sea, mira, por ejemplo, cuando la diferencia cuando yo tenía 10 años y no me dejaban jugar los campeonatos, a ahora que tienes 10 años y ya quieres jugar campeonatos y ya estás viendo o la gente está viendo si es que puedes saltar a ser una jugadora profesional. Entonces, creo que ha sido para positivo en realidad. Una perspectiva muy interesante. Y la última pregunta, ¿te ves en otro mundial? Claro que sí. ¿Y qué falta, qué es necesario para llegar a ese mundial? Es como, es como lo que Zlatan dice, si tú, si tú crees que vas a ganar el partido, chévere. Si tú, si tú no crees en que vas a ganar el partido, entonces ¿para qué juegas? Dedícate a otra profesión, es lo que dice Zlatan, ¿me entiendes? Entonces, si yo me estoy cuidando todos los días, si yo estoy dando horas de mis días, casi 24 horas al día, ¿me entiendes? Al fútbol, porque no es solo cuando entrenas, sino desde que te despiertas, piensas en fútbol, qué es lo que te llevas a la boca, qué vas a desayunar, qué vas a almorzar, cómo te vas a concentrar previo al entrenamiento, qué es lo que haces después del entrenamiento, cómo descansas, cuáles son tus pensamientos, cuáles son las cosas que ves, eh, qué son las cosas que lees, ¿sabes? Si yo no creyera que podríamos clasificar al mundial, entonces tal vez no haría todo eso, ¿sabes? Si yo no creyera en que podemos ganar una Superliga, entonces tal vez no haría todo esto, ¿me entiendes? Entonces, eh, todo lo hago en base a lo que creo. Y no es porque quiero ser ciega, porque a veces tú puedes decir, sí, tal vez hacerte ideas tal vez muy lejanas, ¿no? Y decir, yo voy a ganar un mundial, por ejemplo, eso ya es otra cosa, ¿me entiendes? Eh, entonces, que trabajo en mis objetivos a corto plazo porque los creo y porque sé que somos capaces de clasificar al mundial y demostrar, no solo al Ecuador, y tampoco ni siquiera solo por demostrar, nosotros vamos a ser una potencia. El fútbol femenino ecuatoriano va a ser una potencia sudamericana, donde estamos en el camino. Chévere, una charla muy interesante realmente. Andrea, a ver, en Tercer Fútbol, te agradezco bastante que no sea la última vez que conversemos para Tercer Fútbol y una despedida para quienes nos ven y nos escuchen. Bueno, muchísimas gracias a ti. A mí me encanta charlar de estos temas, así que las puertas quedan abiertas. Les mando un saludo a todos. Muchas gracias por seguir esta página, muchas gracias por seguirnos y estén muy atentos a la Superliga y a los partidos que se vengan con la selección. Muchas gracias, Andrea. Un abrazo. Otro. Chao, chao.